La compañía de teatro Poica Teatral aterriza en la localidad turolense de Mosqueruela para llevar a grandes y pequeños un importante mensaje. Para ello cuenta con un personaje muy especial, la Cuca Lola, una simpática gusano que protagoniza esta obra en clave de clown. Hemos hecho este espectáculo que se llama Cuca Lola, en el que hablamos del lío que nos genera tanto plástico y de una forma divertida desde el clown, metafórica. Está dirigido a público familiar a partir de 3 años y lo que trata es eso, ¿no?, de concienciar a las familias de lo importante que es que hagamos algo con este tema, ¿no?, que usamos muchas cosas y las tiramos. La cultura del usar y tirar está a la orden del día y esto nos está llevando y abocando a una situación que poco a poco es más insostenible. Las familias conocen de forma divertida y sencilla los problemas medioambientales que se derivan del uso de los plásticos y los más pequeños salen con la lección aprendida. Si investigamos un poco, hay 5 islas de basuras en el mar y los animales marinos y terráqueos están muriendo por el plástico, por comérselo o por atragantarse y cosas así. Que no hay que usar plástico porque si no los animales se lo comen y se mueren y luego nosotros nos los comemos y también podemos morir. Que no hay que tirar basura. Esta obra teatral se incluye dentro de la campaña de concienciación ambiental que desde hace varios años promueve la comarca de Gúdar-Jabalambre. Otros años, dentro del programa de educación ambiental, sí que hemos hecho muchos talleres, charlas, más actividades presenciales, pero este año, con la situación sanitaria, la primera actividad presencial que realizamos es esta, en Mosqueruela. El resto de cosas que hemos estado haciendo ha sido más bien a través de redes sociales y también nos hemos ido abasteciendo de materiales para ir encaminando las siguientes actividades que se hagan. Por ejemplo, hoy vamos a repartir también unos portabocadillos reutilizables dentro de una pequeña iniciativa que trata de la reducción del consumo de papel de aluminio. Poco a poco la cultura vuelve a los pueblos, aunque eso sí, respetando siempre las medidas de seguridad.